Muy buenas tardes, mis amados hermanos, y les saludo en el amor del Señor. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes y reflexionar en la palabra del Señor, esperando que esta tarde, ¿cierto?, la palabra del Señor pueda edificar su vida, pueda animarle, pueda bendecirle. En esta tarde vamos a hablar, vamos a hacer una pregunta: ¿cómo podemos ayudar a edificar la iglesia? Para eso nos vamos a ir a la palabra del Señor, allí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 12. Efesios 4, 12, dice así la palabra del Señor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 11 decía: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todo esto con la finalidad, ¿cierto?, de edificar el cuerpo de Cristo. Y la pregunta era entonces: ¿cómo podemos ayudar a edificar la iglesia? Cuando leemos los evangelios podemos ver que a Jesús le seguía mucha gente, mucha multitud. Y eso nos da a entender de que siempre ha existido personas que el único rol que cumplen es el de ser espectadores. Pero la iglesia no necesita de espectadores, necesita de gente que participe activamente en la obra del Señor. El Señor nos ha llamado a trabajar. Por lo tanto, el involucrarse en la obra de la iglesia requiere de parte nuestra, ¿cierto?, dedicación, de tiempo, de mucha energía, pero muchos hoy en día no están dispuestos a hacerlo. Y sobre todo ahora, que por esta situación de pandemia, quizás no nos congregamos en la iglesia como era nuestra costumbre, sino que lo estamos haciendo en forma virtual, a través de estos mensajes, a través de los cultos el día domingo, etc. Y de igual manera, ¿cierto?, en nuestras casas compartimos y estamos unidos en el Espíritu, en las cosas del Señor, orando los unos por los otros, también ayudándonos los unos a los otros y motivándonos los unos a los otros. Los miembros fieles siempre van a estar dispuestos a sacrificios para promover el crecimiento y estabilidad espiritual de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y los que edifican el cuerpo siempre van a estar contentos porque lo están haciendo con amor, contentos de poder entregarse del todo por la obra del Señor, porque prefieren ser participantes y no solamente espectadores. Entonces, la pregunta la vuelvo a repetir: ¿cómo podemos ayudar a edificar la iglesia? Entonces, en esta reflexión vamos a considerar algunos puntos importantes y vamos a responder esta pregunta del cómo podemos ayudar. Si usted es hijo del Señor, usted es un cristiano, puede tener plena seguridad de que Dios no quiere que usted sea un espectador. A usted lo ha llamado para servir. Y el significado de la palabra de edificación en la Biblia, ¿cierto?, se usa para referirse a la acción de desarrollar el crecimiento espiritual, ¿cierto?, edificar. Y es por eso que el versículo en 1 Corintios 14, 26 dice: hágase todo para edificación. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos, ya sea lo que estamos haciendo ahora, como lo que se hace, los distintos ministerios, ¿cierto?, el de damas, el de música, ¿cierto?, todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y edificación es la traducción española de una palabra griega que dice oikodome. Y esta palabra se compone de dos partes. La palabra oikos significa una casa, y demo, construir. Es como construir una casa. Y en este versículo se refiere a construir una iglesia, una congregación. En el sentido figurado,
La edificación se refiere a lo que promueve el crecimiento espiritual de la iglesia, la cual es la casa de Dios. Todos formamos parte de este cuerpo, por lo tanto, como miembros tenemos que edificarnos los unos a los otros. Dios quiere que cada cristiano, cada uno de nosotros estemos involucrados en esta edificación del cuerpo de Cristo, y nadie está exento. Todos contribuimos de una u otra manera. Puede que usted se pregunte, ¿qué puedo hacer yo para contribuir al crecimiento de la iglesia local? ¿O qué función puedo yo llevar a cabo como miembro del cuerpo? ¿O dónde encajo yo en todo esto con las limitaciones que tengo? ¿O cuál es mi papel en todo esto? Bueno, Dios quiere que ayudemos a edificar el cuerpo de Cristo. Todos los granitos sirven, todos los granitos de arena, todo lo que nosotros podemos hacer, ya sea pequeño o mucho, pero todo junto, todo contribuye. Por lo tanto, la participación en la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto?, es mandado por el Señor. En Romanos 14:13 dice que no debemos condenarnos los unos a los otros en cuestiones de juicio personal, sino más bien debemos decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso es más importante, ¿cierto? Muchas veces juzgamos a alguien por algo que hizo, en lugar de lo que dice la palabra del Señor, no servir de piedra de tropiezo, que eso es mucho más peligroso para el cuerpo de Cristo. Más adelante Pablo dice en los versículos 18 y 19 de Romanos, ¿cierto?, 14, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. A esto nos ha llamado el Señor. En Efesios 4, como leíamos al comienzo, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, vemos muchos ministerios dentro de la iglesia, pero la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo es nuestra responsabilidad, ¿cierto? A nosotros el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ha entregado distintos tipos de dones para que los trabajemos, distintos talentos para que los trabajemos en su obra. Dios quiere que todos los cristianos ayuden a edificar el cuerpo. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tiene que existir unidad. No podemos ser llaneros solitarios como nos enseña nuestro pastor, sino que cada uno, ¿cierto?, tenemos que estar en el mismo sentir, en un mismo espíritu, y todos juntos trabajando en la obra del Señor. Entonces vamos a crecer, entonces vamos a hacer, ¿cierto?, una iglesia como Dios quiere. El crecimiento del cuerpo, ¿cierto?, para su propia edificación ocurre solamente cuando cada miembro pone de su parte. Nadie está exento. La palabra funcionamiento viene de la palabra griega energeia, que significa actividad o esfuerzo. Bueno, nosotros lo traducimos como energía, ¿cierto? Para que usted ayude a edificar el cuerpo, Dios quiere que le dedique de su tiempo y de sus energías, de sus fuerzas, de lo que usted tiene. Si Dios espera algo de nosotros, es porque Él está seguro de que podemos llevarlo a cabo, con nuestras capacidades, con nuestras virtudes, con lo que somos capaces de hacer. Cada cristiano debe preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a la iglesia de Cristo? ¿Cómo puedo yo ayudar a mis hermanos a crecer espiritualmente? Entonces, tenemos que hacer varias cosas que promueven el crecimiento de la iglesia. La primera estrategia para edificar el cuerpo requiere que usted aparte un tiempo para Dios y sus hermanos. La razón por la cual algunos no contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo es porque no están entregando sus capacidades, sus dones, sus talentos para la obra del Señor, sino porque están dedicados a otras cosas, más al mundo que a las cosas del Señor.
Que el Señor nos ayude para que nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros dones, talentos que el Señor nos ha dado, lo usemos exclusivamente para la obra del Señor. Hay otros que no están contribuyendo porque están ocupados en otras cosas. Y por consiguiente la iglesia no crece como debe. Habiendo gente con capacidades, con dones, con talento, pero no se han entregado por completo a la obra del Señor. Que el Señor nos ayude. El funcionamiento también va a andar como el Señor quiere cuando exista amor entre nosotros. Y debemos cultivar el amor entre nosotros. Efesios 4:16 dice: el funcionamiento adecuado de cada miembro produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si no hay amor, de nada sirve, ¿cierto? Podemos tener muchas capacidades, mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero si no hay amor, eso no nos va a servir de nada. Si nosotros no entendemos lo que significa amar a nuestros hermanos, ¿cómo pues podemos ayudar a edificar el cuerpo? Hijitos míos, dice en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Debemos también cultivar la humildad, ¿cierto? En Efesios 4:1 dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. También en Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, es decir, ¿cierto?, para hacerme visto o para decir, oh, que espectacular, hermano, lo que hacen. El Señor no nos ha llamado a eso. Tenemos que hacerlo, ¿cierto?, con humildad. Antes bien dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Que el Señor nos bendiga. Los líderes más eficaces de la iglesia son los que han aprendido, ¿cierto?, a servir a sus hermanos, Si no servimos a nuestros hermanos, entonces todavía no hemos entendido lo que el Señor quiere de nosotros. Debemos también de cultivar la mansedumbre. La mansedumbre es igual a docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Con toda humildad y mansedumbre, dice Efesios 4:2. Humildad y mansedumbre, con docilidad. El manso demuestra su habilidad de edificar el cuerpo por someterse a Dios en todas las cosas. También debemos cultivar la paciencia. Efesios 4:2 dice: la palabra paciencia significa perseverancia o longanimidad en las pruebas. La longanimidad es aquella cualidad de autorrefrenamiento o ponerle freno, ¿cierto?, a nuestro carácter ante la provocación que no toma represalias. El opuesto de la ira se asocia con la misericordia, es decir, ¿cierto?, no reaccionar en forma violenta. Que el Señor nos ayude. Debemos también de cultivar la convicción o la estabilidad. 1 Corintios 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo el Señor no es en vano. Así que la convicción, la constancia, el estar firme en el Señor, tener una estabilidad espiritual es importante para la iglesia. La palabra convicción se refiere a una creencia fuerte o firme, ¿cierto? Una convicción inquebrantable. Sobre todo en estos tiempos, debemos edificar el cuerpo de Cristo por ser hombres y mujeres de convicción. Estamos convencidos de que somos hijos de un Dios todopoderoso y que por lo tanto todo lo puede y todo, ¿cierto?, para Él no hay nada imposible. Y para ir terminando, como se dijo al principio, ¿cierto?, de esta reflexión, tenemos que edificar. Y edificar es construir. Es como cuando el constructor, ¿cierto?, va pegando los ladrillos para construir una casa, un edificio, una obra. Es totalmente contrario a la palabra destrucción o catástrofe, porque lo opuesto a edificación lo dice la palabra griega catástrofe, ¿cierto? Por lo tanto, el Señor nos ha llamado a edificar, a sumar, a multiplicar.
no a restar ni a dividir. El enemigo es partidario de eso, pero el Señor es partidario de la suma y de la multiplicación. Que podamos entender esto, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿cuál de estas dos obras estamos participando? ¿En la edificación o en la destrucción? Que el Señor nos ayude para estar todos, ¿cierto?, comprometidos con la edificación del cuerpo de Cristo. Y todos servimos, hermanos. Algunos quizás con un poco más de capacidades, pero todos servimos, todos participamos, ya sea, ¿cierto?, en este tren, ¿cierto? Supongamos que la iglesia es el tren. Y en este tren, ¿cierto?, está todo esto. Está la convicción, está la humildad, está la paciencia. Y todas estas cosas, ¿cierto?, ayudan para edificar. Y tenemos que hacerlo con mansedumbre, ¿cierto?, con amor, con paciencia. Y de esta forma el cuerpo de Cristo va a crecer. Amén. Por lo tanto, hermanos, ¿cierto?, nunca nos olvidemos que tenemos que tener una convicción firme, fe en el Señor. Debemos estar siempre constantes en la oración, orar sin cesar y siempre leyendo la palabra del Señor porque ella nos alienta. Amén. Así que, hermanos, subámonos, ¿cierto? Contribuyamos a edificar el cuerpo de Cristo y no ser un carro de arrastre. Que el Señor nos ayude. El Señor no nos ha llamado a ser espectadores, nos ha llamado a tener una participación activa en la obra del Señor. Bueno, esto, hermanos, es lo que yo quería compartir en esta tarde con la iglesia, así que esperamos, ¿cierto?, que usted tome una buena decisión de ser parte de los que ayudan a edificar el cuerpo de Cristo. Que el Señor le bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Amén.